Revelado. Tu victoria sagrada ha sido cumplida hoy. Un milagro transformador especial para ti. En el tercer año de Joacim, muchos sentían el aire pesado por la enemistad que prevalecía entre las casas de Saúl y David en el antiguo Israel. Era en esta penumbra de rencor y desconfianza que un hombre llamado Mefiboset, hijo de Jonatán y nieto de Saúl, se encontraba atrapado en la ciudad desolada de Lodebar. Cojo de ambos pies, su existencia estaba marcada por el miedo y la desesperanza. Las sombras que se cernían sobre su hogar parecían susurrarle la historia de un legado de rechazo, donde su vida era vista como un recordatorio doloroso de una dinastía caída. Mientras tanto, en el esplendor del palacio real, el rey David, rey elegido por Dios, se acordaba de su entrañable amigo Jonatán. Había hecho una promesa, un pacto de amor eterno, de proteger a su descendencia. Fue entonces que en un momento de revelación divina, David preguntó a sus consejeros: ¿Hay alguien que haya quedado de la casa de Saúl a quien pueda mostrarle la bondad de Dios? 2 Samuel 9:1. Su pregunta, cargada de esperanza, resonó como un eco que atravesó los muros del palacio y llegó hasta Lodebar. Los mensajeros del rey se aventuraron a la ciudad donde Mefiboset moraba, llevando consigo una noticia que podía cambiar el destino de un hombre marginado. Cuando él escuchó que el rey lo buscaba, un pánico desgarrador lo consumió. En su mente, solo la sombra de la muerte se delineaba en esa búsqueda. Sin embargo, algo dentro de él, esa chispa de deseo por amor y aceptación, lo empujó a seguir adelante. Con pasos titubeantes, fue guiado por los caminos polvorientos, un viaje hacia lo desconocido, hasta las puertas de un palacio que le parecía un mundo ajeno. Cuando Mefiboset se presentó ante David, se postró con miedo y reverencia, con las manos temblorosas tocando el suelo frío de la corte. La mirada de compasión del rey lo atravesó, como si pudiera ver el dolor acumulado en su corazón. «No tengas miedo», le dijo David, «porque a la verdad te mostraré bondad por amor de Jonatán tu padre». 2 Samuel 9:7. En ese instante, la vida de Mefiboset pareció despertarse del sopor de la desesperación. La promesa de un rey trajo consigo una verdadera transformación de su ser. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. David no solo restauró a Mefiboset las tierras de su abuelo Saúl, sino que lo invitó a sentarse a la mesa real, junto a los príncipes de Israel. Aquella acción no solo rompió las cadenas de su pasado, sino que dio vida a un nuevo futuro. Las promesas de Dios se desplegaban ante él, iluminando su camino. Mefiboset, el cojo de Lodebar, ahora era conocido como un miembro de la familia real. La bondad del rey disipó las sombras de su corazón y encontró su identidad en la aceptación y el amor divinos. Y así, mientras brillaba la esperanza en su vida, una incógnita aún persistía. ¿Cómo enfrentaría Mefiboset las cicatrices de su pasado? La luz de la aceptación se posaba sobre él, pero las sombras se cernían, y el misterio del plan divino por desarrollar llenaba su jornada. ¿Qué más tenía reservado Dios para él? La historia de su transformación era solo el comienzo de un relato que prometía revelaciones aún mayores sobre la fidelidad y el amor de un Dios que busca a los quebrantados. La vida de Mefiboset en el palacio real apenas comenzaba, y ya el eco de lo ocurrido en Lodebar parecía un distante susurro. Seguiría sentado a la mesa del rey, junto a los hijos de David, pero el peso de su herencia no podía ser olvidado tan fácilmente. Los murmullos y las miradas de los príncipes recordaban su condición, y el miedo latía dentro de él, creciente. ¿Podría realmente ser un príncipe? ¿Un hijo del rey? ¿A pesar de lo que había sido y aún era?
Una tarde, mientras la luz dorada del sol caía sobre la ciudad, David convocó a Mefiboset. El rey había sabido lo que muchos en su reino ignoran, la fragilidad del espíritu humano, especialmente ante la mirada de los demás. Mefiboset, comenzó David con una voz suave, he visto tu lucha, y hoy quiero hablarte de tu destino. Las palabras del rey resonaron con gravedad. En la mente de Mefiboset, cada frase cargaba un peso que podía cambiar su vida nuevamente. No debes olvidar que tu vida, aunque comenzó en la sombra, está ahora iluminada por la gracia. Has sido restaurado, no solo en tierra, sino en honor. Ante tal afirmación, el corazón de Mefiboset se llenó de lucha interior. Las heridas del pasado que habían marcado su ser aún lo seguían, y la inseguridad acechaba su alma. Mientras tanto, un eco distante resonaba en los rincones de su mente, recordándole los peligros que aún amenazaban a la familia real. La antigua enemistad entre las casas de David y Saúl nunca había sido erradicada. La voz de su madre había sido clara en advertencias. Nunca olvides que la enemistad no es un simple juego. Recuerda que tu vida está en manos de aquellos que buscan venganza. David, atento a los pensamientos que cruzaban por el rostro de Mefiboset, continuó: te llamaré a la acción. Necesito que representes la unidad entre nuestras casas. Aunque hay quienes anhelan la caída de mi dinastía, la esperanza y la vida surgen de aquellos que son como nosotros. La nobleza del rey iluminó el horizonte de Mefiboset y el desafío resonó en su corazón. La historia de Mefiboset es aún más que solo su destino personal. Es un reflejo de la gracia divina que se extiende sobre la humanidad. Así como el rey lo reclamó y le ofreció un lugar, el mismo Dios se acerca a cada uno de nosotros, llamando a la restauración y al honor, incluso en nuestras debilidades y fracasos. Pero escúchame bien, Mefiboset, advirtió David. Los caminos son peligrosos, y la lealtad muchas veces es puesta a prueba. Cada día tendrás que decidir quién eres y a quién servirás. El eco de la decisión resonó en su espíritu, dejando claro que no viviría en el refugio de su pasado, sino que debía avanzar. Mientras los preparativos para un próximo banquete comenzaban, y los siervos del rey llenaban la mesa con abundancia, Mefiboset se sintió abrumado por la gratitud. Sin embargo, en el fondo de su corazón, una pregunta inquietante brotó: ¿seré verdaderamente aceptado? Aquella noche, mientras las estrellas brillaban intensamente en el cielo, un pensamiento no cumplido se asomaba. Espérame, un plan aún mayor está por revelarse. Dios había traído su propósito a la vida de Mefiboset, pero el bienestar de su corazón dependería del siguiente paso que daría en fe. La historia de su transformación estaba entrelazada con algo aún más profundo, porque Dios, en su soberanía y amor, se deleita en cambiar el relato del que fue dejado atrás, sembrando semillas de esperanza en la tierra del olvido. La pregunta latente se hizo más prominente: ¿cuáles son los planes que el Señor tiene para mí, que aún no han sido revelados? El misterio estaba en el aire, y la respuesta aguardaba su búsqueda. Mefiboset despertó al nuevo día con el alma inquieta. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas de su habitación en el palacio, anunciando un nuevo amanecer, un nuevo capítulo de su vida. En su corazón, el mensaje del rey David aún reverberaba, aliento de esperanza y un reto que luego tomaría forma en su vida. El banquete del día anterior había sido un festín de delicias y regocijo, lleno de risas y celebraciones. Pero la sombra de su pasado seguía danzando entre las sombras de los recintos del tiempo. Con cada mirada de los príncipes hacia él, recordaba su fragilidad. Sin embargo, había un fervor en su interior, un susurro que le decía que el rey había puesto su confianza en él. Mefiboset, tú serás un símbolo de unión, se repetía en su mente. El eco de las palabras de David resonando a través de sus pensamientos. Era un desafío abrumador, y la preocupación se entrelazaba con su fe. ¿Cómo podría ser un portador de unidad y paz cuando su propia existencia parecía el retrato de la división? Salió de su habitación y se dirigió al encuentro con el mismo rey que lo había elevado. La sala del trono estaba vestida con riqueza, pero cada brillante reflejo parecía esconder un secreto pesado. David lo esperaba, rodeado de consejeros. El rey, con su majestuosa mirada, percibió la lucha interna de Mefiboset y le preguntó: ¿cómo, hijo de Jonatán, te sientes hoy? ¿Estás listo para abrazar tu nueva identidad? Las palabras que David pronunciaba llevaban la autoridad de todo un rey, y la verdad se estaba desplegando ante Mefiboset.
Pero, deseando ser honesto en su vulnerabilidad, respondió: «Rey, a veces el temor me consume. La duda me susurra que nunca seré realmente parte de este lugar». David se inclinó hacia él, su voz llena de compasión. «Recuerda, Mefiboset, que en el Señor no hay sombra de temor. Los que confían en Él son renovados en su identidad. Hoy debes dejar atrás el eco de Lodebar. Te he dado un lugar en mi casa, y eso es suficiente. La herencia de Saúl ya no tiene poder sobre ti». Un escalofrío recorrió el cuerpo de Mefiboset. Las palabras del rey eran como fuego, ardiendo en su pecho y quemando los miedos que lo ataban. En ese momento comprendió que debía tomar el paso hacia la fe, abrazar su nuevo rol y actuar sobre el llamado que le había sido hecho. Motivado por este nuevo entendimiento, Mefiboset salió al jardín del palacio, donde los zorzales cantaban y los colores vibrantes de las flores bailaban en la brisa. Resuelto, comenzó a hablar con los siervos del rey, presentándose no solo como el nieto de Saúl, sino como el hijo adoptivo de David, un príncipe entre príncipes. Sin embargo, en lo profundo de su ser, un nuevo dilema acechaba. Había rumores de un viejo enemigo que aún rondaba con un deseo insaciable de causar estragos. Una conspiración oscura comenzaba a germinar en el corazón de algunos que deseaban ver caer al rey David. Entonces, en una noche estrellada, mientras contemplaba el cielo, Mefiboset se acordó de las promesas del Señor. La gloria de Dios se manifestó en su corazón. «No temas, pues estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te sustentaré con la diestra de mi justicia». Isaías 41:10. Esa promesa se volvió su ancla en la tempestad. Con renovada fuerza, Mefiboset se sintió elevado por la esperanza. Sabía que había un misterio por descubrir, una revelación que aguardaba en la oscuridad. Y así, mientras caía la noche, una oración salió de sus labios. «Señor, abrázame con tu propósito. Revela, oh Dios, la victoria que has preparado para mí». El viento susurraba a su alrededor, y mientras el destino de Mefiboset se entrelazaba con el plan divino, comprendió que la historia de su vida estaba a punto de dar un giro aún más sorprendente, un capítulo que revelaría la soberanía de Dios en medio de las adversidades. Él, el huérfano de Lodebar, estaba llamado a algo mayor. Dios tenía un milagro por cumplir. El sol amaneció radiante sobre Jerusalén, bañando el palacio con una luz dorada que parecía llevar consigo la promesa de un nuevo comienzo. Mefiboset, con el corazón latiendo con una mezcla de esperanza y ansiedad, se preparaba para enfrentar lo que el día le traería. La confianza que David había depositado en él le inspiraba, pero las sombras del pasado agitaban su espíritu. Mientras se adentraba en el bullicioso palacio, el eco de risas y conversaciones animadas lo rodeaban, pero había algo en el aire que lo hizo detenerse. Sus oídos captaron murmullos entre los consejeros que hacían eco de un nombre temido: Absalón. Los ojos de Mefiboset se ampliaron. Había oído historias sobre el príncipe rebelde, el hijo de David, quien aclamaba la corona para sí mismo. El plan que había brotado en sus corazones era peor de lo que él había imaginado. En medio de su preocupación, de repente se dio cuenta de que no estaba solo. Siba, el siervo de su abuelo, se acercó con paso apresurado, su expresión revelando que traía noticia importante. «Mi señor, ha llegado la hora de actuar. Los rumores de la rebelión han crecido, y pronto Absalón intentará tomar el reino de su padre», dijo con voz temblorosa. La inquietud se apoderó de Mefiboset. «¿Qué debo hacer? ¿Acaso el rey David será derribado y yo seré arrojado de nuevo a la oscuridad de Lodebar? El yo que era es un vagabundo, pero el hombre que he sido llamado a ser está aquí, en este palacio». Siba, reafirmando su lealtad, puso su mano en el hombro de Mefiboset. «La fe es tu mejor armadura, príncipe. No olvides al rey y sus promesas. Él te ha elegido para ser un pilar en su casa. Fortalece tu corazón». Mefiboset asintió, y aunque su mente estaba en tormenta, su corazón decidió creer en las promesas de Dios. En ese instante, sintió un impulso divino que lo llevó a los pies del rey. Cuando entró en la sala donde David se preparaba para enfrentar la crisis, el rey lo miró, buscando en sus ojos la fortaleza que sabía que aún no se había realizado por completo.
David, comenzó Mefiboset, su voz temblando, los tiempos son oscuros y el peligro se cierne sobre nosotros. ¿Cuál es nuestra estrategia? ¿Qué puedo hacer para asegurar que tu reinado no caiga en manos de Absalón? Con una mirada llena de amor paternal y desafío, David respondió: Hijo mío, me he enfrentado a muchos gigantes en mi vida, y cada uno de ellos me ha enseñado a confiar más en el Señor. Debemos comportarnos con sabiduría y valor. Tu voz es ahora parte de esta historia, y cada paso que des influirá en el destino de todo Israel. Los ojos de Mefiboset se iluminaron con un nuevo fervor. Sí, juntos seremos un bastión de unidad. No cederé en mi miedo. Confiaré en la soberanía de Dios en medio de esta tormenta. Esa misma noche, bajo la sombra de las estrellas que una vez le habían brindado consuelo, Mefiboset se arrodilló en oración. Sus súplicas eran fervientes, y mientras las palabras fluyeron de sus labios, la paz de Dios le envolvió. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Tiñes cada batalla con tu victoria, y en tu nombre decreto que Absalón no prevalecerá. El cielo pareció responder con un murmullo suave, como un eco de la promesa del Señor que afirmaba: No temas, porque yo estoy contigo. Te he llamado, y tienes un propósito que trascenderá el caos. Sin embargo, lo que Mefiboset aún no sabía era que la batalla que se avecinaba no solo definiría su vida, sino que sería un cumplimiento de las profecías pronunciadas, una revelación de los diseños soberanos de Dios. Las piezas del rompecabezas divino comenzaron a encajar, y la revelación que aguardaba en lo oscuro se acercaba cada vez más. En lo profundo de su ser, comprendió que el momento señalado se acercaba rápidamente. La victoria será nuestra, porque el Dios de mis padres camina conmigo, pensó, sosteniendo con fe la promesa de que no todo estaba perdido. Mefiboset alzó la mirada hacia el firmamento, y mientras el viento soplaba suavemente, supo que el verdadero milagro era su transformación, su confianza renacida en medio de una inminente adversidad. Regresó al palacio, preparado no solo para luchar por su rey, sino para convertirse en un instrumento en el cumplimiento del plan eterno de Dios. La historia de su vida, ahora entrelazada con la de David, comenzaría a desplegarse de maneras que aún no podía imaginar. A la mañana siguiente, la inquietud en Jerusalén había crecido como el clamor de un viento feroz. Las calles, antes llenas de vida, estaban bañadas en un silencio ominoso. Los murmullos de la rebelión de Absalón habían crecido hasta convertirse en gritos de esperanza y temor, como un mar revuelto que se prepara para la tormenta. Mefiboset se encontró nuevamente frente a la gran puerta del palacio, desbordando de determinación, pero con el eco de sus dudas resonando en su mente. No temas a los hombres, temamos más bien a Dios, se recordó a sí mismo, encontrando aliento en los salmos que su madre le habían enseñado. Pero a medida que se acercaba al salón del consejo, la voz de lo divino parecía agitarse en su interior. El rey David ya estaba rodeado de sus rabinos y guerreros, y sus rostros mostraban una mezcla de estrategia y desesperación. «Reunid a los valientes que puedan luchar junto a mí», ordenó David con firmeza, su voz resonante como el trueno. «Debemos actuar rápidamente o Absalón se adueñará de nuestras tierras». La incertidumbre colgaba en el aire como una nube oscura, y el miedo se apoderó de los corazones de aquellos que alguna vez siguieron al rey con lealtad. «Majestad», Mefiboset se atrevió a interrumpir, su voz temblorosa pero decidida, «estoy dispuesto a ser tu espada en este conflicto. Aunque mis piernas traicionan mi cuerpo, el Espíritu de Dios me ha levantado fuerte». David lo miró. Su corazón palpitó ante la oferta valiente del hombre a quien había traído del polvo a la gloria. «Tu valor es admirable, Mefiboset», respondió David, sus ojos llenos de una comprensión profunda. «Tu vida no será definida por tus limitaciones físicas, sino por la fe que posees». La miríada de guerreros alrededor se conmovió ante el genuino testimonio de Mefiboset, un eco de esperanza en medio de la oscuridad.
Sin embargo, en ese momento, un hombre de cabello rizado y porte imponente emergió del grupo. Era Joab, el comandante del ejército de David, que miró a Mefiboset con desdén. ¿Qué puede hacer un hombre como él? La batalla exige hombres que puedan luchar cuerpo a cuerpo, no alguien que camine con dificultad. Su risa era burlona, pero David, sintiendo el peso de la crítica, se dirigió a su comandante. ¿Es la fuerza de un hombre medida solo por sus pies? Este niño de Jonatán ha de mostrar a Israel que la gloria de Dios se manifiesta en los débiles. Todos somos instrumentos en sus manos. Las palabras de David reverberaron en el ambiente, y un silencio grave se apoderó de los presentes. La estrategia fue discutida por horas, hasta que, al caer la tarde, se decidió que todos los hombres prepararían un ataque preventivo con una confianza naciente. Mefiboset sintió el fuego arder dentro de él. Sabía que la batalla no era solo terrenal, sino también espiritual y divina. Se retiró a su habitación, donde, nuevamente allí, se arrodilló y oró con fervor. Señor de los ejércitos, confío en que tu plan es superior a cualquier rebelión humana. Fortalece mis pasos y guíanos hacia la victoria. Cumple tus promesas sobre nuestro pueblo. En ese momento, la presencia de Dios llenó el lugar como una brisa suave, y Mefiboset supo que el cielo había escuchado su clamor. Esa noche, las estrellas brillaron con claridad, y en el corazón de Mefiboset brilló una esperanza renovada. Sin embargo, lo que aún no sabía era que los movimientos del destino estaban siendo guiados por la mano invisible de Dios. En la distancia, el eco de la rebelión se alzaba, y las decisiones que enfrentarían pronto escribirían un capítulo insospechado en la historia de Israel. La salvación del Señor puede llegar de cualquier manera, murmuró Mefiboset con determinación. Era un guerrero con fe, listo para desafiar al enemigo no solo con su voz, sino con un corazón lleno de la fortaleza de Dios. Su historia se convertiría en un eco de gracia, una revelación, porque lo que estaba por suceder cambiaría todo a su alrededor. Así, el amanecer se acercaba rápidamente, un hito en el tiempo marcado por la soberanía de Dios, revelando que la victoria de ese día podría ser el inicio de un propósito mucho más grande de lo que Mefiboset jamás había imaginado. A medida que el sol se alzaba sobre Jerusalén, su luz radiaba con una claridad inusual, como si toda la creación estuviera atenta. Estaba por ocurrir. Mefiboset despertó con el peso de la esperanza en su corazón, una carga tan ligera y a la vez tan poderosa que lo impulsó a levantarse de su lecho. La determinación lo envolvía, un fervor renovado se apoderó de su ser. La fe en el Señor de los ejércitos le daba las fuerzas para afrontar lo que vendría. Se vistió con cuidado, cada movimiento inspirado por el deseo de hacer honor a la misión que le había sido encomendada. Sabía que no solo se trataba de luchar en una batalla física, sino de ser un testimonio vivo del poder de Dios en medio de la adversidad. Con un corazón que latía fuerte y un clamor ferviente, se dirigió al campo de batalla donde los valientes de Israel se estaban movilizando. Los guerreros se agrupaban, intercambiando palabras de ánimo y preparándose para la guerra. Se notaba la tensión en el aire, un crisol de emociones encontradas, donde el optimismo luchaba con el miedo. Mefiboset se acercó a sus compañeros, determinando en su espíritu que él también tendría un papel vital que jugar. Hoy lucharemos no solo contra Absalón, sino a favor del plan divino que Dios ha trazado para nosotros, proclamó Mefiboset, su voz resonando en los corazones de quienes le escuchaban. Se extendió el silencio como una antesala de oración, y cada guerrero se unió en un clamor al cielo. Recordemos las palabras del Salmo que nos dice que aunque caiga el justo, el Señor lo sostiene. Los ojos de David, al escuchar las palabras de su hijo espiritual, se llenaron de gratitud. La valentía en la debilidad, reflexionó, maravillado por la fe de Mefiboset. Dios usa a aquellos que el mundo menosprecia para mostrar su gloria. Las filas de los hombres empezaron a tomar forma, con la convicción de que la batalla era de Dios y no únicamente de ellos. De repente, un mensajero irrumpió en el campamento, su rostro pálido como el rostro de un muerto.
«Majestad», exclamó jadeando, «Absalón ha reunido un ejército imponente, sus hombres son muchos y la batalla será difícil». Con cada palabra, la desesperación intentaba colarse en el corazón de los guerreros. Mefiboset, sintiendo la caída del ánimo, se levantó nuevamente. «Confianza en el Señor, hermanos. El caballo se prepara para el día de la batalla, pero de Jehová es la victoria», recordó, su voz firme como el acero. Los guerreros comenzaron a alzar sus espadas, recuperando la determinación en sus rostros. Era el recordatorio de que las victorias se forjan en la fe, no en los números. David, sintiendo la fuerza del clamor de su pueblo, tomó su lugar. Con un rostro decidido, levantó su cetro y proclamó: «Caminaremos hoy con el seguro conocimiento de que el Señor irá delante de nosotros. Seremos sus instrumentos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?». Mientras los hombres se disponían para el combate, una sombra oscura se cernía sobre el corazón de Absalón. En su ambición había perdido de vista el camino que había tomado. Esa mañana se encontraba ante un dilema que podría provocar su propia caída sin que él lo supiera. «Es mejor que caigamos luchando que vivir envidia y ambición», murmuraba a sus consejeros. Pero en su corazón sabía que la determinación de sus adversarios, ahora reafirmada, podría desatar el juicio de Dios. A través de todo esto, la presencia de lo divino resonaba en los cielos que se preparaban para intervenir en el desenlace de esta lucha. Había un propósito más grande en marcha, un diseño divino que pronto se revelaría a través de cada acción y decisión. Mefiboset sintió un fuerte tirón en su espíritu. Se dio cuenta de que no solo estaba luchando por su rey y su pueblo, sino que su participación en esta batalla podría ser la pieza que desatara la obra redentora del Señor. «Hoy se revelará la gloria de Dios en quienes menos esperamos», reflexionó en su corazón, consciente de que lo que acontecería cambiaría el destino de Israel por generaciones. Nuestra batalla no es solo hoy, es un reflejo de la lucha eterna entre la luz y la oscuridad. Veamos cómo Dios mostrará su gloria. La fe de Mefiboset había encendido una llama en los corazones de los hombres que lo rodeaban. Así, mientras avanzaban al encuentro de la adversidad, el cielo aparentemente se oscurecía. Pero en ese momento de amenaza, lo que estaba en juego era más que una lucha terrenal. Era un conflicto divino que marcaría el destino de la humanidad y el cumplimiento de la promesa de Dios. La batalla estaba a punto de comenzar, y cada guerrero sentía en su interior que algo monumental estaba a punto de ser revelado. En la calma antes de la tormenta, el destino sagrado aguardaba su hora. Los vientos comenzaron a alzarse, jugando entre las vestiduras de los guerreros mientras se alineaban en formación. El tamburileo de corazones palpitantes resonaba en sus pechos, un eco de determinación y de fe, un estruendo espiritual que desafiaba las sombras que amenazaban su presente. Mefiboset, aferrando su espada, sintió que la presencia de Dios se movía en medio de ellos. Los hombres de Israel, su pueblo, estaban listos para enfrentarse a la oscuridad que se cernía en torno a Absalón. Se miraron entre ellos, y lo que antes era temor, ahora se había convertido en fe. «Debemos recordar que somos elegidos de Dios», dijo Mefiboset, su voz resonante como el trueno. «Hoy, bajo la dirección del Altísimo, nuestro clamor será poderoso, y nuestras acciones respaldadas por el cielo». A lo lejos, el campamento de Absalón se movía. El brillante sol golpeaba las armaduras de sus hombres, cada reflejo un recordatorio de su inminente desafío. Absalón, grandilocuente y impetuoso, ordenó formación, pero en su corazón anidaba una inquietud que no podía sacudir, un sutil reconocimiento que no podía evitar. La fuerza de su ejército no era suficiente contra la voluntad divina. «Hemos fallado al Señor al buscar lo nuestro», murmuró, inquieto. Y, aunque se rodeaba de leales, en su ser resonaba la advertencia de lo que sus manos habían sembrado. Cada paso que daba hacia la batalla era un tropezón hacia su condena. Mientras tanto, David miró a Mefiboset. Había una profunda admiración por su determinación, y un reconocimiento de que en el reino de los cielos, los desgarrados y los quebrantados a menudo desempeñan el rol más crucial. «Oh Dios», oró en su corazón, «deja que veamos hoy tu gloria entre nosotros». Cada hombre bajo su liderazgo sintió la carga del clamor al cielo. Sabían que la lucha no buscaba solo la victoria, sino el justo despliegue del propósito divino. Sus espadas se alzaron mientras todos respondían con un grito de fe. «El Señor es nuestro Dios, Él nos guiará a la victoria».
La frase resonó como un eco sagrado, marcando el aire y dibujando líneas invisibles de fortaleza en el corazón de aquellos que lo escuchaban. Avanzaron, marchando como una sola unidad, listos para la hora de prueba. Armas chocaron, lanzas relucieron, y el fuego de la batalla se desató como una tormenta sobre el territorio. Mefiboset, en medio de la furia, se dio cuenta de que la lucha era más que un enfrentamiento físico. Era el cumplimiento de la profecía y un despliegue del reino que había de venir. Era el cumplimiento de las promesas de Dios al pueblo elegido. El aire se tornó pesado por la presencia de Dios. Los cielos se estremecieron y los guerreros sintieron un aliento divino en el aire, un impulso que desdibujaba los límites de su humanidad. Un destello cegador iluminó el campo de batalla, y un susurro profundo resonó en los corazones de todos los presentes. Hoy se revelará mi poder en medio de ustedes. Era la voz de Dios, un eco de promesa en cada rincón de la lucha. David observó con asombro, sintiendo la unción que descendía. La victoria no era el fin de la batalla, sino un medio para que cada hombre entendiera su propósito eterno en el reino de Dios. Era como si en un solo instante la batalla fuera la culminación de todos los luchadores de la historia, aquellos que habían mirado hacia la victoria no en la fuerza de su brazo, sino en la fidelidad del Altísimo. Con el clamor de guerra resonando en la multitud, Mefiboset recordó las visiones que Dios le había otorgado. En su corazón, la perfecta justicia y el amor de Dios entrelazaban la resolución de cada batalla. Las cadenas de la iniquidad serán rotas hoy, proclamó, y sus palabras fueron una chispa que encendió los corazones de los hombres. El eco de la proclamación atravesó el campo de batalla. Mientras la lucha continuaba, una nueva revelación iluminó el horizonte. Hoy, en el cielo y en la tierra, se manifestará el verdadero propósito del Señor. Los guerreros sentían que algo trascendental estaba a punto de ser desvelado. Una verdad más grande que la batalla misma se estaba acercando a cumplir su destino. Con cada golpe de espada y cada grito de fe, el pueblo de Israel no solo luchaba por su rey, sino también por la revelación del plan soberano de Dios. En medio de la tormenta, Mefiboset se dio cuenta. La batalla es nuestra, sí, pero es también un camino hacia la comprensión de la gloria divina. Y así, mientras la lucha alcanzaba su clímax, un nuevo y profundo misterio aguardaba en los recovecos del cielo, pronto por revelarse a aquellos que tenían oídos para oír y corazones para creer. Misterios del reino de Dios, murmuraban los ancianos entre lágrimas de esperanza, mientras el destino de su pueblo se sellaba en la lucha sagrada que se desataba ante ellos. El estruendo de la batalla resonaba como un sinfín de truenos, mientras Mefiboset sentía el ardor de la guerra en su alma. Cada golpe de espada y cada grito de sus compañeros parecían ser parte de una sinfonía celestial, donde la justicia y la redención se entrelazaban en un baile sagrado. En el clamor de aquellos hombres había una respuesta divina que los sostenía, una convicción que superaba las circunstancias visibles. En el campo de batalla, la confusión reinaba entre las tropas de Absalón. Algunos hombres se detuvieron, temerosos de continuar ante la intensa presencia que sentían. Las palabras de Mefiboset habían penetrado sus corazones y un murmullo comenzó a esparcirse entre sus filas. ¿Quiénes son estos hombres de Israel?, se preguntaban entre murmullos. ¿Qué fuerza los impulsa? Absalón, sintiendo la tensión crecer, intentó afianzar su mandato, gritando órdenes desesperadas. Sin embargo, en las sombras de su orgullo, la inquietud crecía. El Señor no está con nosotros, pensó, sus ojos llenos de terror ante lo que su corazón ya había presenciado. Mefiboset, a pesar del estruendo de la batalla, alzó su voz hacia el cielo y pronunció palabras de poder. Señor Dios, haz que esta lucha sea un testimonio de tu gloria, que incluso el enemigo conozca tu nombre y sepa que tú eres el único Dios verdadero. Su voz se convirtió en una oración que ascendió como incienso ante el trono del Altísimo. Así, las horas transcurrieron con la batalla fluctuando, llevando a los hombres a un límite que solo la intervención sobrenatural podría superar. De pronto, una nube densa comenzó a formarse sobre ellos, oscureciendo el sol y trayendo consigo un viento poderoso.
Era un viento que no solo hacía temblar la tierra, sino que también infundía un nuevo fervor en los corazones cansados de los guerreros. Frontales contra Absalón, Mefiboset tomó la delantera, sintiendo que algo se manifestaba en el aire, una revelación celestial que cada fiel podría percibir. En su mente, recordó las palabras de los ancianos que hablaban de tiempos en los que el Señor había intervenido en favor de su pueblo. «Oh Dios, prométeme que entre los hombres no se olvidará de tu grandeza», clamó, su fe enardecida. De repente, entre el estruendo del conflicto, una voz resonó por todo el campo de batalla. He escuchado tu clamor, Mefiboset. He visto la opresión que pesa sobre mi pueblo. Era la voz de Dios, clara y poderosa, haciendo eco en cada rincón de la existencia. Hoy haré surgir un milagro transformador que demostrará que soy el Dios que salva. El aire vibraba con la energía de lo sobrenatural, y en ese instante la batalla se detuvo. Soldados de ambos bandos miraron atónitos hacia el cielo, mientras una luz deslumbrante descendía sobre el campo. Era el manifestar de la gloria de Dios. Absalón, paralizado por el terror y la sorpresa, sintió que el peso del universo se depositaba sobre sus hombros. Los guerreros de Israel, viendo ese despliegue divino, se arrodillaron, humildes, y elevaron sus voces como uno solo. «El Señor es nuestro Dios, Rey eterno y Salvador nuestro». La unificación de sus corazones fue tan potente que las fuerzas de la oscuridad temblaban. El campo de batalla se convirtió en un altar donde se derramaba la gloria de Dios, un lugar de reconexión divina. Mientras tanto, en el corazón de Absalón, el miedo lo hizo caer de rodillas. En un instante de claridad, comprendió que sus rebeliones lo habían llevado a la ruina. Quiso gritar, pero las palabras se desvanecieron en su garganta. Lo que había comenzado como una insurrección se transformaba en un momento de revelación reconciliadora. Mefiboset, viendo la transformación que se llevaba a cabo en sus enemigos, comprendió que incluso dentro de la batalla, el verdadero propósito de Dios se estaba cumpliendo. «Señor, el milagro que has prometido no solo es para nosotros, sino también para aquellos que han estado perdidos. Transforma corazones, sánalos, oh Dios, como solo tú puedes hacer». Y así, mientras el amanecer rompía en la línea del horizonte, un nuevo capítulo en la historia de Israel se estaba escribiendo. Aquel día, el poder de Dios se revelaba, y el pueblo se preparaba para la victoria, no solo en batalla, sino en la revelación del amor divino que se extendía hacia todos los hombres. Cuando el sol salga mañana, el mundo sabrá que mi victoria ha sido cumplida hoy. Resonó la voz de Dios, un eco perdurable de esperanza y sabiduría, mientras un camino hacia la redención se abría ante ellos. La intervención divina estaba aún en sus inicios, y el cielo, colmado de promesas, aguardaba la revelación de un nuevo día lleno de méritos divinos. La luz del nuevo día comenzó a asomarse, bañando el campo de batalla con un resplandor dorado. Los corazones de los guerreros israelitas latían al unísono, mientras la presencia del Altísimo se hacía palpable entre ellos. Mefiboset, con su espíritu elevado, sintió que un propósito divino emergía de las cenizas del conflicto. El eco de las palabras de Dios aún resonaba en su mente. «He escuchado tu clamor. Hoy haré surgir un milagro transformador». Mefiboset se volvía hacia sus hombres, cuya fe había sido avivada en aquel instante de gloria. «Hermanos míos», empezó a declarar con voz firme, «hoy no solo lucharemos por nuestras vidas, sino por la revelación del amor eterno de nuestro Dios. No temáis, porque el Señor ha salido en nuestra defensa. La victoria ya nos ha sido dada». Su proclamación se alzó en el aire, llevándose consigo los temores que antes oprimían sus pechos.
Mientras tanto, las tropas de Absalón, quienes al principio estaban confundidas y desalentadas, comenzaron a experimentar un cambio en sus corazones. Algunos, tocados por la luz divina, se atrevían a dar paso hacia el de Israel. ¿Por qué seguimos en esta rebelión?, murmuraban entre sí. ¿No vemos que está en nuestra contra el Dios de los cielos? Absalón, aún en su rodilla, miraba perplejo cómo sus hombres cambiaban al igual que el viento. El miedo que lo había envuelto se transformaba en desesperación mientras veía que el tiempo se le acababa. Su rebelión, formulada sobre la base de la arrogancia, ahora se desmoronaba ante la majestad de Dios. «¡Vuelvan!», gritó, pero su voz sonaba como un susurro perdido en el estruendo del avivamiento. Algunos comenzaron a volver sus espadas, arrojando al suelo armas en señal de rendición. Él se sentía como un árbol caído en la tormenta, incapaz de volver al peso de su orgullo. «Esto no puede acabar así», pensó, temiendo que aún había un camino hacia la salvación, pero ahora el temor le hacía dudar. En ese momento, Mefiboset, que había mantenido la vista elevada, sintió que el cielo se partía nuevamente. Una voz se dirigió hacia él, ahora con un susurro de instrucciones. «Ve, Mefiboset, y ofrece a Absalón la oportunidad de redención, como yo he ofrecido a ti. No temas, porque será el medio que usaré para restaurar el corazón de Israel». Con toda la valentía que poseía, Mefiboset se dirigió hacia donde Absalón yacía, el rostro marcado por el sufrimiento y la culpa. «Absalón, hijo del rey, yo sé que te has apartado del camino del Señor, pero su amor es más grande que nuestras ofensas. Vuelve a la luz y ríndete a la voluntad de Dios. Su brazo no es corto para salvar, y su perdón te espera». Absalón alzó la vista, su rostro reflejaba el conflicto entre el orgullo y el deseo de ser redimido. En ese instante, el poder de Dios sobrepasó el estruendo de la batalla. En un acto de humildad, el rey rebelde dejó que las lágrimas brotaran, liberando su corazón del peso de la culpa. «Si tan solo pudiera ser restaurado», murmuró entre sollozos. Mefiboset, reconociendo la lucha de su hermano, extendió su mano en señal de paz. «Hoy el Señor tiene un plan. Te ha hecho ver que la victoria no se trata solo de ganar batallas, sino de restablecer el amor y la unidad en nuestra tierra». En ese momento cúlmine, el fervor de lo divino llenaba la atmósfera, y un clamor unificado emergió del pueblo de Israel. «Señor, conquista nuestros corazones y haznos instrumentos de tu paz». Las oraciones se entrelazaban como una ofrenda, reunidas en la presencia del Altísimo. Mientras el cielo respondía con un nuevo amanecer de gracia. A medida que Absalón intentaba levantarse, el sol brillaba resplandeciente sobre ellos, y la visión de un nuevo camino se proyectaba. A lo lejos, algunos de sus hombres lo seguían, sintiendo el llamado a la reconciliación. Así, en medio de la confusión y la lucha, la verdad de la palabra de Dios se precipitaba. Mefiboset, con el espíritu encendido, entendió que no solo estaban siendo llamados a una victoria física, sino a participar en algo más grande, la restauración del corazón de una nación. «Este es solo el comienzo», resonó la voz de Dios, erguida sobre toda la escena, «pues en cada redención hay un nuevo propósito. He aquí, un nuevo pacto pronto será revelado, y todos conocerán que soy el Señor». En el fondo de esa promesa se asomaba la sombra de un futuro lleno de esperanza y redención. La batalla no había sido la final, sino el inicio de una transformación que cambiaría el rumbo de Israel. El pueblo aguardaba, expectante, mientras los cielos se abrían para revelar el próximo paso en el plan soberano de Dios. En ese instante, el eco de su voz continuaba objecional, asegurando que el viaje hacia la victoria completa apenas comenzaba. Mientras el sol ascendía en el horizonte, iluminando con su cálida luz el escenario del antiguo conflicto, la atmósfera se llenó de una expectativa palpable. Mefiboset, sintiéndose como un testigo de la grandeza divina, percibía que la historia de su vida estaba entrelazada con un propósito mucho más profundo.
Mientras las tropas de Absalón dudaban y los de David se establecían en una fe renovada, surgía un nuevo significado de victoria, uno que trascendía el simple triunfo en una batalla física. Absalón, con lágrimas en los ojos y un corazón quebrantado, comenzó a levantarse. Su mirada se encontró con la de Mefiboset, y en ese instante ambos comprendieron que eran más que príncipes de una misma casa. Eran miembros de un plan divino destinado a restaurar no solo sus vidas, sino el corazón de toda Israel. «Mis acciones han llevado al dolor y la división», murmuró con angustia Absalón. ¿Puede el Señor perdonar lo que he hecho? «Su amor es más grande que nuestros pecados», respondió Mefiboset con una certeza que resonaba en su espíritu. Hoy la lucha no es solo por el trono, sino por la reconciliación y la unidad. Regresa a la casa de nuestro Padre, y juntos podemos ser instrumentos del perdón de Dios. Con un gesto de rendición, Absalón finalmente dejó caer su espada, despojándose del orgullo que había sido su enemigo. Algo en el aire cambió, como si una sombra se hubiera disipado. Liderados por Mefiboset, los guerreros de Israel comenzaron a alzar voces no de guerra, sino de súplica y esperanza. «Caminamos en fe, que la paz reine entre nosotros». La aceptación de Absalón fue un momento decisivo que comenzó a resonar no solo en sus propios corazones, sino en todo el campamento. Los hombres de Absalón, viendo su rey rendido, se sintieron conmovidos. Algunos comenzaron a dar un paso adelante, dejando las armas y unirse al clamor de paz. Esa decisión abrió un camino para que otros también se unieran a ellos, buscando la reconciliación en lugar del conflicto. Desde lo alto, el cielo parecía suspenderse en un silencio reverente, mientras el Espíritu de Dios se manifestaba claramente allí. En ese instante, un nuevo pacto comenzó a tomar forma, un propósito eterno que prometía una restauración profunda y duradera en el pueblo de Israel. La guerra que había surgido de la división se transformaba en una oportunidad para unir corazones, uniendo a los que habían estado opuestos. Mientras los ecos de reconciliación resonaban por todo el campo, la presencia de Dios descendió con un esplendor sin igual. El clamor de alabanza se convirtió en un torrente de adoración. «Nuestro Dios es fiel, Él es el que restaura», exclamaban los hombres, mientras los corazones se entrelazaban en un acto de unidad. Mefiboset sintió una oleada de gozo al ver el milagro en acción, la manifestación del amor de Dios en medio de la guerra. En medio de esa atmósfera de restauración, una luz resplandeciente se posó sobre Mefiboset y Absalón. Era como si el cielo abriese sus puertas para revelar un propósito glorioso que iba más allá de su entendimiento. En ese momento, una voz resonante habló claramente desde las alturas. «Hoy he visto el corazón de mi pueblo y he escuchado sus oraciones. Mi plan no se detendrá aquí. Prometo que la unidad que surge hoy será la base de una nueva era en la tierra, donde conocerán la plenitud de mi amor». La revelación de esas palabras llenó de alegría los corazones de quienes rodeaban a los dos príncipes. En su interior sabían que se estaban convirtiendo en la respuesta a la oración de generaciones, un puente entre el pasado y el futuro, entre la desunión y la reconciliación. Mientras el día avanzaba, Mefiboset, sintiendo un fuego sagrado dentro de sí, se dio cuenta de que su vida había sido transformada no solo para él, sino como un faro de luz para todos aquellos que habían estado sumidos en la oscuridad de la desesperación. «Demos gracias al Señor», proclamó Mefiboset. «Hoy es un nuevo comienzo, la guerra ha terminado, y la paz ahora reinará sobre nosotros». Las voces de los hombres resonaron en un solo cuerpo, mientras en el fondo del corazón de cada uno quedó grabado un mensaje. La victoria llegó no solo con la espada, sino con el amor. La restauración del corazón es lo que el mundo necesita más que nada. Así, las realidades del pasado se desvanecieron en la luz de un futuro prometedor.
A medida que se retiraban del campo de batalla, un nuevo reto surgía sobre la construcción del reino que Dios había prometido. Mefiboset y Absalón, unidos por el lazo de la redención, compartieron un último vistazo a los cielos. ¿Qué planes tiene el Señor para ¿nosotros ahora?, se preguntó Mefiboset, ansioso por descubrir lo que el destino les depararía. Esperemos y confiemos, respondió Absalón, una expresión de esperanza renovada en su rostro. Los planes de Dios nunca son en vano, y los caminos de su soberanía siempre parecen traernos a casa. Así, los dos príncipes se unieron en un camino hacia la reconstrucción de una nación, mientras sus corazones latían al unísono con el divino propósito que comenzaba a revelarse. Estaban destinados no solo a restaurar la paz, sino a ser los embajadores del amor de Dios en un mundo doliente, un mundo que anhelaba la respuesta a la pregunta más universal de todas: ¿puede un nuevo comienzo surgir de las cenizas de un pasado roto? Y con esa interrogante resonando profundamente en ellos, sabían que su historia, llena de gracia divina y poder transformador, apenas comenzaba. Un nuevo capítulo de redención se escribía, y el misterio de la soberanía de Dios continuaba desplegándose con asombro en cada paso que daban hacia adelante.